He entendido está su nerviosismo del Ministerio Público y de la Procuraduría. Yo estoy más de 2 años acá en el penal de Barbadillo y hasta ahorita no se me ha encontrado y no se me ha evidenciado de lo que se me viene imputando. Nunca he liderado, tampoco he sido parte de una organización criminal. Y saludo la valentía que ha tenido mi abogado de decir las cosas como son, sino la gente que está escuchando esta audiencia y la gente que está en la calle apoyando de esta forma, porque estamos convencidos que cuando se han elegido a un presidente no ha venido para delinquir. Y el tiempo me está dando la razón. Y debe pasar en todo caso por una conciencia suya, señor magistrado, cómo es que, viendo que las cosas se desmoronan, si hubiese cometido cualquier error, fuera un delincuente, o hubiese encontrado una cuenta, algo encontrado con las manos en la masa, recibiendo dinero que se le entregaron, yo no vine para eso. Porque si fuera así, para los verdaderos corruptos que están en otro lugar, no estuviera acá, estuviera libre. En todo caso, yo ratifico lo que ha dicho mi abogado. Y para terminar, el Ministerio Público ha señalado en este recurso de apelación 371-2024, Corte Suprema, cuando dijeron en la sumía, corresponde aplicar a los casos en trámite, a pesar de las pésimas consecuencias sociales que engendra por no considerar la grave situación de inseguridad ciudadana que la patria soporta. Esto es interesante, señor. ¿Por qué es interesante? Porque justamente se está resolviendo dentro de un escenario jurídico y no en un escenario político. Sin embargo, esas dos investigaciones no han podido ser acumuladas por cuestiones formales hasta la fecha, y por eso es que en ese estadio las investigaciones, la investigación que se viene tramitando en la instancia correspondiente ante el Grupo Especial de Fiscales contra la Corrupción, precisamente se realiza la investigación contra los demás presuntos integrantes de la organización criminal que por delitos incluso que superan la pena mínima establecida tanto en la ley 32.108 como en la modificatoria de esta, la 32.138. Voy avanzando. Por la defensa del señor Castillo, doctor Medrano, para escuchar sus argumentos de la excepción. Le voy a dar 15 minutos. Bien, señor juez supremo, señorita fiscal suprema, señor procurador y todos los presentes, tengan ustedes muy buenos días. La defensa técnica del señor José Pedro Castillo Terrones ha postulado la excepción de improcedencia de acción, conforme a lo previsto en el literal B, numeral 1 del artículo 6 del Código Procesal Penal, que señala: la excepción de improcedencia de acción procede cuando 1. El hecho no constituye delito y 2. El hecho no es justiciable penalmente. En este orden de ideas, postulamos la atipicidad del delito de organización criminal desde los hechos descritos en el auto que aprueba la disposición de formalización de la investigación preparatoria, que es la resolución 1 de fecha 24 de febrero 2023, contra José Pedro Castillo Terrones y otros por los delitos de organización criminal, colusión simple y tráfico de influencias agravada. Los hechos imputados de manera resumida, señor magistrado, se centran en 3 casos. Caso Petroperú, en razón que supuestamente José Pedro Castillo Terrones, abusando de su poder funcional, habría pretendido copar ilegalmente la referida entidad con la finalidad de controlar y direccionar los procedimientos de adquisición llevados por la empresa, entre otros hechos afines. Caso 2, Ministerio de Transportes y Comunicaciones Provías descentralizado, en razón que mi patrocinado habría nombrado y designado a Juan Silva Villegas como miembro de la cartera de Transportes y Comunicaciones para que a través de él copar ilegalmente el referido sector ministerial con la finalidad de controlar y direccionar los procedimientos de contratación pública a favor de empresas. Y caso 3, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en razón que José Pedro Castillo Terrones habría pretendido
copar ilegalmente la referida entidad ministerial con integrantes de la organización criminal y posteriormente manejar, controlar y direccionar los proyectos de saneamiento urbano y rural de acuerdo a sus intereses. Bien, los hechos imputados, señor magistrado, han sido tipificados como delito de organización criminal previsto en el artículo 317 del Código Penal. Colusión simple, previsto en el primer párrafo del artículo 348 del Código Penal. Y delito de tráfico de influencias, previsto en el primer y segundo párrafo del artículo 400 del Código Penal. Señor magistrado, con fecha 9 de agosto del 2024, entró en vigencia la ley 32.108, cuyo texto señala, se considera organización criminal a todo grupo con compleja estructura desarrollada y mayor capacidad operativa, compuesto por 3 o más personas con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido que, de manera concertada y coordinada, se reparten roles correlacionados entre sí para la comisión de delitos graves, sancionados con pena privativa de libertad mayor de 6 años, con el fin de obtener directa o indirectamente el control de la cadena de valor de una economía o mercado ilegal para obtener beneficio económico. Esta norma fue derogada el 9 de octubre de 2024 por la ley 32.138, cuyo texto señala, se considera organización criminal a todo grupo con compleja estructura desarrollada y mayor capacidad operativa, compuesto por 3 o más personas con carácter permanente o por tiempo indefinido que, de manera concertada y coordinada, se reparten roles correlacionados entre sí para la comisión de delitos de extorsión, secuestro, sicariato y otros delitos sancionados con pena privativa de libertad igual o mayor a 5 años en su extremo mínimo, con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otros de orden material. Señor magistrado, conforme a la sucesión de leyes, es obvio que se debe aplicar la ley más favorable al investigado respecto al elemento objetivo del tipo penal analizado, que sería la ley pues 32.108, que tuvo una vigencia un poco más de 2 meses, la cual resulta aplicable de conformidad con lo previsto en el artículo 6 del Código Penal que señala, la ley penal aplicable es la vigente en el momento de la comisión del hecho punible. No obstante, se aplicará la más favorable al reo en caso de conflicto en el tiempo de leyes penales. Por tanto, señor magistrado, atendiendo que en el presente caso, la pena abstracta para los delitos imputados al investigado ahora José Pedro Castillo Terrones, en su extremo mínimo no supera la pena de 6 años. No se cumple con el elemento objetivo del tipo penal de organización criminal, porque el delito de colusión simple tiene en su extremo mínimo 3 años de pena privativa de libertad y el delito de tráfico de influencias tiene en su extremo mínimo 4 años de pena privativa de libertad. Seguramente, señor magistrado, el fiscal supremo va a alegar que las leyes 32.108 y 32.138 son inconstitucionales y contravendría la Convención de Palermo y Viena, y que en su despacho debería ejercer el control difuso y el control de convencionalidad. Al respecto, señor magistrado, debemos resaltar el expediente 203-2024, incidente 13, a cargo de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, en el caso Huitberto Nicanor Boluarte Segarra y otros versus el Estado peruano por delito de organización criminal, donde declaran nulas las resoluciones de prisión preventiva, analizando las leyes 32.108 y 32.138
respecto a las modificatorias incorporadas al artículo 317 del Código Penal. Señala que conforme al artículo 146.1 de la Constitución del Estado, los jueces solo están sometidos a la Constitución y a la ley, e incluso invoca la casación 453-2022 nacional que señala: empero la comprensión de lo que se entiende como delito grave, la definición de grupo delictivo organizado, presupone la comisión de tales delitos. No necesariamente debe ser exactamente igual al previsto internacionalmente, destinado al delito de organización criminal transnacional. Conforme al apartado 3 del artículo 5 de la aludida convención, lo que se exige es que debe incorporarse en el derecho interno todos los delitos graves que entrañen la participación de grupos delictivos organizados, sin perjuicio de penalizar los delitos comprendidos en dicha convención. Hace mención al artículo 34, apartado 2, artículos 5, 6, 8 y 23, lavado de activos, corrupción y obstrucción a la justicia y otros. Finalmente, señor magistrado, en este expediente se señala que no corresponde en un escenario cautelar establecer la constitucionalidad o convencionalidad de una norma de derecho material. La resolución no es una sentencia anticipada de condena o pena efectiva. Asimismo, señor, tenemos el recurso de apelación 371-2024 a cargo de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Caso Heiner Alvarado López versus el Estado peruano, en la cual se ha señalado que corresponde aplicar la ley 32.138, que modifica la ley 32.108, que a su vez modifica el artículo 317 del Código Penal, y se encuentra vigente y ha sido emitido dentro de la prerrogativa constitucional de configurar la tipicidad delictiva que corresponde al legislador parlamentario. El fiscal supremo, señor magistrado, como defensor de la legalidad, tiene el deber de adecuar sus investigaciones a los nuevos parámetros legales, pues si se exige tanto que debemos respetar al Poder Legislativo, con mayor razón debemos respetar las leyes que emita, y desobedecerlo sería rebelarnos contra un poder del Estado, señor magistrado. Finalmente, esperemos, pues, recordando las palabras del escritor y periodista Eduardo Galeano, cuando dijo: la justicia, pues, no debe ser como las serpientes que solo muerde a los descalzos. He concluido, señor magistrado, y solicito se declare fundada la presente excepción de naturaleza de acción. Gracias, señor. Gracias, doctor. Doctora Mesa, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor juez supremo. Vamos a, en todo caso, a responder a los argumentos planteados por la defensa técnica en esta audiencia, referido que entró en vigencia la ley 32.108, con posterioridad fue modificada por la 32.138, por tanto, debe ser aplicada, dice, la ley más favorable a su patrocinado, y en este caso sería la ley 32.108. La Corte Suprema, en reiterada jurisprudencia como la apelación 202-2023 Pasco, señaló que la excepción de improcedencia de acción procede cuando el hecho no constituye delito, el hecho no es justiciable penalmente, el primero abarca la antijuridicidad penal del objeto procesal, la tipicidad y antijuridicidad, y el segundo se ubica en la punibilidad y comprende la ausencia de una condición objetiva de punibilidad a la presencia de una causa personal de exclusión de la pena o excusa absolutoria. Son circunstancias que guardan relación con el hecho o que excluyen o suprimen la necesidad de pena. Es el fundamento número 7. Y en la casación 617-2021 nacional se indicó que para deducir la
excepción de improcedencia de acción, se debe partir de los hechos descritos en la disposición fiscal de formalización de la investigación preparatoria o si hubiera requerimiento acusatorio. A su vez, el juez al evaluar dicha excepción solo debe tener en cuenta los hechos incorporados por el fiscal en el acto de imputación pertinente. En efecto, la excepción se concreta por su propia configuración procesal en el juicio de subsunción normativa del hecho atribuido a un injusto penal o a la punibilidad, en tanto categorías del delito distintas de la culpabilidad, tanto como juicio de imputación personal como un ámbito del examen de su correlación en la realidad. Asimismo, la casación 407-2015, Tacna, en el fundamento jurídico 15, en resumidas cuentas, ha establecido la máxima o el máximo intérprete de la ley en la vía ordinaria, esto es, la Corte Suprema, antijurídica, hecho no constituye delito, y la punibilidad, causa objetiva de punibilidad o excusas absolutorias, hecho que no es justiciable penalmente, mas no así el tipo subjetivo y la culpabilidad que exigen actividad probatoria. Y lo que se cuestiona son los hechos obrantes, en la disposición de formalización de la investigación preparatoria. Bien, con relación a lo manifestado por la defensa técnica, que el artículo 317 del Código Penal, modificado con posterioridad, como ha precisado, la pena, dice, atendiendo al caso, la pena abstracta prevista para los delitos imputados al investigado en su extremo mínimo no superan la pena de 6 meses. No se cumple con dicho elemento objetivo. La imputación por organización criminal se encuentra contenida en la disposición de formalización del 20 de febrero del 2023, en la que se precisó claramente cómo se formó la organización criminal, la misma que comenzó a orquestarse desde que el entonces candidato presidencial, Pedro Castillo Terrones, pasó a la segunda vuelta electoral el 12 de abril al 5 de junio del 2021, ideación. Y a partir del 6 de junio del 2021 comenzó el momento de la estructuración, hasta que asumió la presidencia el día 28 de julio del 2021. Estructuración que se dio con quienes apoyaron en la campaña electoral. Segundo, Alejandro Sánchez, dueño de la Casa de Zarratea, Genín Abel Cabrera Fernández, Nenil Medina Guerrero, alcalde de Anguía, quienes con otros pasaron a formar el buró político, una vez que Pedro Castillo Terrones tomó el poder. La idea era crear una organización criminal para copar áreas específicas de la administración pública para el direccionamiento de procedimientos de contratación pública, entre otros, y así beneficiarse económicamente. La organización criminal era de estructura tipo vertical, otorgando diferentes roles a cada uno de los miembros con el propósito de copar diferentes estamentos del Estado, con personal de su entorno. Asimismo, se habría captado personal que venía laborando en el Estado con la finalidad de controlar y direccionar los procesos de contrataciones que se llevarían a cabo en los órganos estatales a cambio de beneficios económicos. La presunta organización criminal era liderada por el expresidente Castillo Terrones y contaba con 2 niveles. En su primer nivel estuvo a cargo el órgano operativo formado por el gabinete en la sombra o buró político, el brazo familiar, el brazo congresal, el brazo ministerial y altos funcionarios, el brazo lobista, el brazo de la Secretaría General y el brazo obstruccionista, quienes tenían capacidad de decisión, coordinación y gestión al interior de la presunta organización criminal bajo el liderazgo del expresidente. En el segundo nivel estaba el órgano de ejecución, en donde se ubicaban funcionarios, servidores públicos y particulares encargados de ejecutar las órdenes emanadas del líder y los integrantes del órgano operativo de la presunta organización criminal. La presunta organización inició sus operaciones en la Casa de Zarratea, y eso lo hemos conocido todo el Perú, en donde vivía el expresidente en plena campaña electoral y los primeros días de
gobierno, en donde recibía, entre otras personas, a los integrantes que fundaron y se sumaron a esa presunta organización criminal. Efectivamente, los delitos atribuidos al imputado José Pedro Castillo Terrones son organización criminal agravada, tráfico de influencias agravado, colusión contemplado en el artículo 384, con pena de 3 como mínima y de 6 años como máxima para este último. Y en el caso de tráfico ilícito agravado, tenemos que la pena es no menor de 4 ni mayor de 8. La defensa sustenta la vigencia de la ley intermedia en base al artículo 6 del Código Penal, esto es, que pretende que se apliquen los efectos de la ley 32.108 para hacerle y por serle más favorable por conforme dispone el artículo 103 de la Constitución Política del Estado. Quiera que se aplique, dice, como parte del tipo penal el elemento comisión de delitos graves sancionados con pena privativa de la libertad mayor de 6 años. Y al contrastarlos con los delitos imputados a José Pedro Castillo Terrones, estos no superarían dicho umbral. Empero, la interpretación que le da la defensa a tal elemento del tipo objetivo no es la correcta, pues la modificación introducida por la ley 32.108 no establece sobre qué límite de la pena abstracta se está refiriendo, si es el mínimo o el máximo de la que se considerarían delitos graves. Solamente dice comisión de delitos graves sancionados con pena privativa de la libertad mayor de 6 años. Es por esa razón que la ley 32.138 buscó subsanar tal incertidumbre jurídica al precisar ya el límite de la pena abstracta en el siguiente sentido: otros delitos sancionados con pena privativa de la libertad igual o mayor de 5 años en su extremo mínimo. Fíjese que ya habla del límite mínimo. Debe recordarse que se investiga a una organización criminal, la misma que se escindió en 2 grandes investigaciones. Una en que se investiga a los altos funcionarios, los contemplados en el artículo 99 de la Constitución, los aforados, como el expresidente y los exministros, y los no aforados, aquellos que están siendo investigados por el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder. Y ahora que integran el equipo de fiscales que investigan los actos de corrupción de funcionarios públicos. En la carpeta fiscal 2-2022 tramitado ante ese ex equipo fiscal de fiscales contra la corrupción del poder, se investiga contra Lilia Ulcida Paredes Navarro, Jennifer Noelia Paredes Navarro, entre otros, como es de conocimiento de todos los presentes en esta audiencia. Y se les procesa además del delito de organización criminal por los delitos de lavado de activos, que tiene una pena no menor de 10 ni mayor de 20, colusión agravada en organización criminal no menor de 6 ni mayor de 15 años. En la carpeta fiscal 8-2022, asesores de la sombra, tramitada también por ese equipo especial, y ahora, como ya hemos indicado, ahora conforman otra fiscalía, se investiga contra Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, Genín Abel Cabrera Fernández, José Nenil Medina Guerrero, entre otros, por la presunta comisión del delito de organización criminal, lavado de activos y colusión agravada, entre otros. Sobre un argumento similar, la segunda sala permanente en el recurso de apelación 371-2024, Corte Suprema, en la impugnación a la resolución de revisión de oficio de la prisión preventiva del exmandatario del exministro, en este caso, Heiner Alvarado López, de fecha 27 de noviembre del 2024, sobre el agravio del umbral de la gravedad determinada por la ley 32.138, que modificó la ley 32.108, indicó en el fundamento 9.4, en ese sentido, considerando la imputación fiscal de la investigación preparatoria concordada con la resolución congresal que declara haber lugar a la formación
formulación de causa penal, Resolución Legislativa 8-2022-2023 CR, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 18 de febrero del 2023, no permite descartar ni es este incidente por el cual se pudiera hacer ello, que dicha imputación concierne por superación del umbral de gravedad determinado, pues los delitos predicados de la organización criminal, según la imputación, son todos los delitos contra la administración pública en concordancia con la ley 30.077, es decir, las modalidades delictivas tipificadas en los artículos 393, 394 o 401, entre otros, que sí superan el umbral fijado en la ley 32.138, que modifica la ley 32.108, que a su vez modifica el artículo 317 del Código Penal, se encuentra vigente y, como ya lo hemos señalado en otra ocasión, corresponde aplicar a los casos en trámite, pues a pesar de las pésimas consecuencias sociales que engendra por no considerar la grave situación de inseguridad ciudadana que la patria soporta, es mal que nos pese una norma vigente y ha de ser emitida dentro de la prerrogativa constitucional de configurar la tipicidad delictiva que corresponde al legislador parlamentario. De lo que se desprende que la Corte Suprema hizo una visión integral, esto es, sobre la organización criminal que va más allá de los delitos en particular atribuible a uno de sus integrantes, en este caso a Castillo Terrones, sino a sus demás integrantes que son la concretización del fin de la organización. Además, porque no estamos en el estadio intermedio hacia adelante, sino en plena investigación, en la que los tipos penales pueden variar como el de colusión simple a colusión agravada, ya que sí, se ha dispuesto la realización de pericias contables, así como la de ingeniería forense, que darán información para llegar a ese estadio. Se puede apreciar entonces que hay delitos atribuibles a la organización criminal que por cuestiones formales la investigación se ha escindido, a pesar de que existe un pedido de acumulación procesal presentado con anterioridad a este despacho supremo, cuyo umbral de gravedad respecto a los delitos innominados superarían los 5 años en su extremo mínimo. Por los argumentos antes expuestos, solicito a este despacho supremo declare infundada la excepción de improcedencia de acción deducida por la defensa técnica del investigado José Pedro Castillo Terrones en la investigación preparatoria seguida en su contra por la presunta comisión de los delitos de organización criminal en agravio del Estado peruano, entre otros. Muchas gracias, señor juez supremo. Gracias, doctora. Doctor Santiago tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor magistrado. Para señalar que en la investigación pues se ha determinado cuál fue la actuación que hizo o no hizo y si hubo omisión, rehusamiento o retardo. Señor magistrado, esto de aquí no es objeto de análisis de una excepción de improcedencia de acción, pues hay una vía específica si se trata o no de una imputación necesaria. ¿Y cuál sería, no? La tutela de derechos. No existe una falta de imputación. Los hechos están detallados y ya la Corte Suprema ha señalado pues, el trámite de una excepción donde no puede revisarse pruebas en absoluto, debiendo analizarse los hechos propuestos por el titular de la acción penal. La finalidad de la investigación preparatoria, señor magistrado, es precisamente para determinar si la conducta incriminada de los investigados es delictuosa o no, y las circunstancias o móvil de la participación del autor y el daño causado. Señor magistrado, esta ley 32.108 vulnera de manera evidente el principio de legalidad penal, el cual tiene rango constitucional en virtud del artículo 2, numeral 24, literal D de la Constitución. Ya nuestro Tribunal Constitucional en diversas sentencias ha establecido que el mandato de taxatividad, determinación, de tal manera que exige que la conducta delictiva sea redactada con suficiente certeza, señor magistrado. Existiría una violación del principio de legalidad. También
Esta ley 32.108 contradice directamente los artículos 2, numerales 22 y 44 de nuestra Constitución Política de Perú. Toda vez que el artículo 2 menciona pues, que toda persona tiene derecho a la paz, a la tranquilidad. En ese sentido, la criminalidad organizada, como en el presente caso concreto, es un fenómeno altamente nocivo para la sociedad que amenaza y lesiona la tranquilidad de las personas y la posibilidad de ejercer sus derechos en un espacio de paz. Es por ello, pues, hay que proteger el bien jurídico colectivo. Asimismo, también, señor magistrado, existe con esta norma, habría infringido la contravención de la Convención de Palermo sobre la delincuencia organizada transnacional, pues. El artículo 55 de la Constitución, los tratados celebrados por el Estado forman parte del derecho nacional. Señor magistrado, también sobre la violación de las normas constitucionales. En tal sentido, la ley 32.108 estaría afectando claramente el interés constitucional de luchar contra la corrupción, derivado de los artículos mencionados de la Constitución cuando se trata de organizaciones criminales que se vinculan con actos de corrupción, puesto que pretenderían dejar en impunidad aquellos casos en los que los delitos cometidos no superen más de 6 años de pena privativa de libertad o cuando no se puede apreciar una criminalidad. Por otro lado, también, señor magistrado, dejamos en cuenta su despacho respecto a esta norma, la aplicación del control difuso de la ley, ¿no? 32.108. Porque se estaría afectando el derecho a la tranquilidad, el derecho a la seguridad ciudadana, derecho a la verdad, derecho a vivir a una sociedad libre de corrupción, entre otros. En tal sentido, esta Procuraduría General del Estado solicita se declare infundada la excepción de improcedencia de acción. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Doctor Medrano, tiene uso de palabra por 7 minutos. Muy agradecido, señor magistrado. Respondiendo a la señorita fiscal, voy a recordar de algo. En el expediente 1373-2021 Huancavelica, respecto a la excepción de improcedencia de acción, se dice lo siguiente: solo se cuestiona la tipicidad y antijuricidad, ¿no? Más no la culpabilidad. Y la tipicidad, señor magistrado, es objetiva y subjetiva. Por eso tenemos en la operación 59-2024 Cajamarca que incluso se haría alusión a poderse cuestionar incluso la tipicidad subjetiva, señor magistrado. 2, señor magistrado, la Fiscalía señala, nos ha puesto como ejemplo este recurso de apelación 371-2024 de la Corte Suprema respecto a Heiner Alvarado López y ha leído la sumía. Pero lo que no ha leído bien, señor magistrado, es cuando dice que las modalidades delictivas tipificadas en los artículos 393, 394 y 401, que corresponden al delito de cohecho pasivo propio, cohecho pasivo impropio e enriquecimiento ilícito, es pues muy diferente a mi patrocinado. Él no está investigado por esos delitos. Y en estos delitos, señor, sí, pues supera el umbral de los 5 años. No, es cosa diferente, señor magistrado. No podemos tratar de confundir a su digna judicatura con eso, señor. Además, señor magistrado, la Fiscalía pues da una lectura un poco errónea a lo que es la ley 32.108, donde dice no se sabe si es el extremo mínimo o es el extremo máximo. Señor magistrado, es de conocimiento de pregrado cuando se dice lo siguiente. Dice, para la comisión de delitos graves sancionados con pena privativa de libertad mayor de 6 años. ¿Qué nos está hablando? El extremo mínimo, pues, para entender en castellano, señor magistrado. Y ahora, respecto, dice, se corrigió con la ley 32.138, pero también hay que volver a leer. Dice, sancionados con pena privativa de libertad igual o mayor a 5 años en su extremo mínimo. Los dos delitos por el cual estamos pidiendo la improcedencia de acción, señor magistrado, no superan los 4 años en su extremo mínimo. Ahora, dando lectura a estos dos, ya sea la 32.108 o la 32.138,
hay que tomar en cuenta el verbo que dice, se reparten roles para la comisión de delitos graves, y la última dice, para la comisión de tales delitos. Es decir, si nos juntamos 3, 4, 5, 10 personas para cometer delitos que no superen en el extremo mínimo 5 años, jamás va a ser organización criminal. Jamás. Tiene que cumplir con ese tipo de objetivos, señor magistrado. Ahora, lo que dice el Ministerio Público de que es una organización, se formó, se estructuró, eso no está en discusión en estos momentos, señor magistrado. Acá estamos hablando de la aplicación de normas procesales, no del hecho investigado. Eso se seguirá investigando, si existía, no existía, si hubo esos delitos de tráfico de influencias, eso es materia de investigación. Acá lo que estamos diciendo que no es parte de ello. Señor magistrado, respondiendo a la Procuraduría, que de manera diáfana nos dice, no, que no procede, que se declara infundado, porque se atenta contra la paz, la tranquilidad, la seguridad ciudadana, ¿no? Señor, sobre esos temas ya la Corte Suprema ha dicho bien claro, esos temas son para los escenarios políticos, no para los escenarios jurídicos. Aquí no estamos en un escenario político que si nos cae bien una ley, no nos cae bien una norma, nos pone en peligro o da zozobra. No, señor magistrado. Estamos acá para ver si son aplicables estas normas al caso concreto de José Pedro Castillo Terrones. A eso hemos venido, señor. No para utilizar términos ajenos a lo que es el escenario jurídico, el escenario legal, señor magistrado. Entonces, teniendo en cuenta, señor magistrado, lo ya dicho y no voy a repetir el resto, solicito se declare fundada, señor magistrado, esta excepción de improcedencia de acción y obviamente pues ya seguirán las investigaciones por el delito de tráfico de influencias y colusión simple, pero ya al no cumplirse con el tipo objetivo de colusión, de organización criminal, pues se tiene que salir de ello. Y para terminar, el Ministerio Público ha señalado en este recurso de apelación 371-2024, Corte Suprema, cuando dijeron en la sumía, corresponde aplicar a los casos en trámite, a pesar de las pésimas consecuencias sociales que engendra por no considerar la grave situación de inseguridad ciudadana que la patria soporta. Esto es interesante, señor. ¿Por qué es interesante? Porque justamente se está resolviendo dentro de un escenario jurídico y no en un escenario político. He concluido, señor magistrado. Gracias. Gracias, doctor. Doctora Mesa también tiene 7 minutos. Muchas gracias, señor Juez Supremo. La defensa técnica solamente se ha limitado a hacer un análisis de las modificaciones nuevamente de la ley 32.108 y de la 32.138 e insiste en su interpretación. Sin embargo, nosotros tenemos que indicar que si no hubiese habido ese límite o esa modificación que no era la correcta o la introducida, la modificación la introducida por la ley 32.108, si hubiese sido clara, diáfano, no hubiese habido necesidad de una nueva modificación con la ley 32.138. Por esa razón se buscó subsanar, como hemos dicho, la incertidumbre jurídica en la que se habría incurrido al momento de promulgar la ley 32.108. Sin embargo, la defensa técnica no hace mención en absoluto de las investigaciones que se vienen realizando, como hemos indicado anteriormente en la ex fiscalía, el grupo de fiscales, equipo de fiscales contra la corrupción del poder, y ahora que se ha integrado a la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios. En ese sentido, tenemos que insistir en que efectivamente existen 2 investigaciones paralelas que se vienen realizando con motivo de esta presunta organización criminal. Una investigación que se sigue a este nivel contra los aforados, los funcionarios públicos, los altos funcionarios que establece el artículo 99 de la Constitución Política, y otra investigación que se sigue contra los no aforados,
personales, incluso no ligados a la función pública. Sin embargo, esas dos investigaciones no han podido ser acumuladas por cuestiones formales hasta la fecha. Y por eso es que en ese estadio, las investigaciones, la investigación que se viene tramitando en la instancia correspondiente ante el Grupo Especial de Fiscales contra la Corrupción, precisamente se realiza la investigación contra los demás presuntos integrantes de la organización criminal que por delitos incluso que superan la pena mínima establecida tanto en la ley 32.108 como en la modificatoria de esta, la 32.138. En tal sentido, reiteramos a su judicatura para que se declare infundada la excepción de improcedencia de acción deducida por la defensa técnica del investigado José Pedro Castillo Terrones. Muchas gracias, señor juez supremo. Gracias, doctora. Tiene la palabra la defensa de la propuesta. Señor magistrado, mencionar que el Tribunal Constitucional en la sentencia 00017-2017/PI-TC reconoció en su fundamento 17 que existe un interés de rango constitucional que debe ser tutelado por parte del Estado, que es combatir la corrupción en todas sus formas. Así se dijo que el interés constitucional de combatir la corrupción viene reforzado desde la Constitución. El Tribunal Constitucional extrajo este interés de los artículos 39 y 41 de la Constitución. En tal sentido, la ley 32.108 estaría afectando claramente el interés constitucional de luchar contra la corrupción, derivado de los artículos mencionados cuando se trata de organizaciones criminales que se vinculan con actos de corrupción, como en el presente caso concreto, puesto que se pretendería dejar en impunidad aquellos casos en los que los delitos cometidos no superen los 6 años de pena privativa de libertad, o cuando no se puede apreciar una finalidad de controlar la cadena de valor de una economía o mercado ilegal. También solicitamos, pues, bajo dicho contexto, esta ley debería de inaplicarse por contravenir la Constitución Política del Perú, en vista que afecta gravemente los derechos fundamentales de las personas, como vendría a ser el derecho a la tranquilidad, seguridad personal, derecho a la verdad y derecho a vivir en una sociedad libre de corrupción. Muchas gracias. Gracias, doctor. Habiendo escuchado los elementos de la defensa del señor Castillo Terrones, que solicita se declare fundada la excepción de improcedencia de acción interpuesta a favor de su patrocinado, así como lo de la Fiscalía y de la Procuraduría, quienes solicitan se declare infundada la misma, por los argumentos expuestos hoy en la audiencia correspondiente. Señor Castillo, le voy a dar unos 3 minutos para que escucharlos. Muchas gracias, señor magistrado. Señor magistrado, he entendido está su nerviosismo del Ministerio Público y de la Procuraduría. Yo estoy más de 2 años acá en el penal de Barbadillo y hasta ahorita no se me ha encontrado y no se me ha evidenciado de lo que se me viene imputando. Nunca he liderado, tampoco he sido parte de una organización criminal. Yo no inventé los ministerios. Ya los ministerios estaban constituidos y están constituidos hace tiempo. Señor magistrado, el Ministerio Público, para imputarme la organización criminal, hicieron todo un esquema, hicieron sus dibujos. Ahora sus propios colaboradores eficaces han salido a hacer, están colaborando, se los están cayendo a todos. Creo que, señor magistrado, en sus manos está demostrar de que la ley no tenga tinte político, de que la ley sea igual para todos, que no mire la raza, que no mire color político, que no mire la piel, que no mire ninguna condición económica, o como lo dice la misma Constitución política. O salvo que haya otro espacio de la ley donde se camufle tantas cosas y diga, cuando salga una ley hay que aplicarlo, al menos para Castillo. Entonces, yo creo que en ese entender, no solamente ratifico y saludo la valentía que ha tenido mi abogado de decir las cosas como son, sino la gente que está escuchando esta audiencia y la gente que está en la calle apoyando de esta forma, porque estamos convencidos que cuando se han elegido a un presidente no ha venido para delinquir. Y el tiempo me está dando la razón. Y debe pasar en todo caso por una conciencia suya, señor magistrado, cómo es que, viendo que las cosas se desmoronan, su despacho haya ratificado una situación así legal de tenerme, en todo caso, fuera de la realidad, privado de mi libertad.
Simplemente decirle, señor magistrado, de que si hubiese cometido cualquier error, fuera un delincuente, hubiese encontrado una cuenta, algo encontrado con las manos en la masa, recibiendo dinero que se le entregaron, yo no vine para eso. Porque si fuera así, para los verdaderos corruptos que están en otro lugar, no estuviera acá, estuviera libre. En todo caso, yo ratifico lo que ha dicho mi abogado, y simplemente para decirle, señor magistrado, agradecido por este espacio y espero de que usted haga lo correcto. Y me apena que tanto la Procuraduría como la Fiscalía el día de hoy han demostrado pues, su desesperación y están peor, válgame la verdad, peor que zapato de vaquero. Muchas gracias. Gracias. Así como los argumentos del señor Castillo, expuestos del día de hoy, se debe pedir la resolución notificada a sus casillas electorales. Siendo las 10:52, se concluye la presentación. Gracias, hasta luego. Buenos días con todos. Muy buenos días con todos.